Buenos días, tardes, noches, ¿qué tal estáis? Encantado de estar otra vez con vosotros. Hoy vamos a hacer un vídeo que muchos me habéis pedido, que se trata sobre lo que son los oráculos descentralizados y más concretamente sobre el ecosistema, la tecnología Chainlink. Este es un vídeo que yo creo que muchos estabais buscando porque ya me lo habéis comentado muchas veces de que Alberto hace un vídeo hablando de los oráculos descentralizados. Bueno, pues aquí lo tenéis, es pedir y os lo doy. A eso sí, os pido una cosa, si ya estáis registrados en el canal, bueno, aparte de darle a la campanita para no perderos ningún vídeo y tal, sería muy de agradecer que deis un like al vídeo, lo compartís en vuestras redes sociales. Ya os comento que también tengo Twitter por si me queréis seguir. Porque, bueno, si dais a like, compartís y tal, pues me ayudáis a difundir este contenido y a beneficiarse todos de esta formación, ¿no? Que por otra parte la hago gratuitamente, entonces es muy de agradecer si me ayudáis con el canal. Bien, dicho todo esto, vamos a hablar un poco de lo que vamos a tratar en esta clase, que espero que no sea excesivamente larga, eh, aunque el temario pues es un poco complejo, ya os lo digo, pero a ver si consigo explicaroslo pues de forma sencilla, que siempre es un poco la filosofía de este canal de YouTube. Un pequeño paréntesis. Yo hice hace tiempo un vídeo sobre los oráculos y la problemática de cómo interactuar con oráculos en la blockchain. Entonces, si no habéis visto ese vídeo, yo os recomiendo que paréis ahora mismo este vídeo de aquí, vayáis al otro, que es fácil de encontrarlo, busca por oráculo en mi canal y saldrá. Lo veis y ya podéis retomar este vídeo. Si en vuestro caso ya habéis visto el vídeo anterior, no hay ningún problema si no os acordáis mucho, porque voy a hacer una pequeña introducción para los conceptos básicos y a partir de ahí vamos a poder empezar a trabajar con oráculos descentralizados. Bien, hoy voy a hablar de teoría y finalmente voy a hacer un ejercicio práctico en código. Así que os pido un poquito de paciencia porque siempre queremos empezar a picar código y hay que tener claro los conceptos básicos antes de empezar a programar. Bien, todas las blockchains en general, y eso incluye a Ethereum, funcionan muy bien cuando los datos son internos, es decir, cuando realizamos transacciones de la criptomoneda nativa o cuando manipulamos datos de los diferentes smart contracts, porque todo está en el mismo sistema cerrado, ¿no? Una blockchain, digamos que es un sistema cerrado y funciona perfectamente con la inmutabilidad, con el determinismo de la blockchain. Entonces, funciona todo muy bien, pero el problema es que, claro, si queremos que la blockchain se aplique en el día a día a todos los negocios que hay, digamos, en la economía tradicional y demás, debemos sí o sí tener una posibilidad de poder incorporar datos externos a la blockchain, ya que todos los datos con los que interactuamos en el día a día no están en la blockchain y además tampoco sería bueno porque sobresaturaríamos y sería muy caro, etcétera, todo el tema de la blockchain. Por lo tanto, ¿cómo hacemos esto, no? Nosotros cuando vamos a ver cómo lo digo. O sea, nosotros cuando hacemos una transacción en una blockchain, vamos a ceñirnos a Ethereum, cuando hacemos una transacción, lo que se hace, esa transacción se difunde por toda la red y entonces los mineros, los nodos mineros, lo que hacen es, bueno, meten esa transacción, digamos, en un pequeño repositorio, en mempool, se llama, y van seleccionando aquellas transacciones que les son más rentables para conformar el bloque y finalmente resolver la prueba de dificultad y minarlo y difundirlo para que todos los otros mineros lo puedan incorporar a la cadena de bloques. Bien. Esto requiere que haya sería la palabra un determinismo, es decir, que todos los resultados, cuando yo hago una transacción a una función de un smart contract, esa función, en base a los datos que le paso en la transacción y en datos que hay en la blockchain, concretamente su estado del smart contract, genera unos resultados, unos outputs, ¿no? Estos outputs
Estos resultados deben ser idénticos en todas las ejecuciones de los mineros. ¿Por qué? Porque si yo soy un minero que realizo que recibo una transacción, lo que hago en mi máquina virtual es ejecutar esa función, generar unos resultados y actualizo lo que tenga que actualizar en el estado del smart contract. Una vez que he hecho eso con todas las transacciones, resuelvo la prueba de dificultad para obtener el hash de bloque y lo difundo. Los demás mineros lo que van a hacer es repetir este proceso, digamos, van a probar que todas las transacciones sean válidas, que obtengan esos resultados y finalmente van a aplicar el nonce que yo obtengo para la prueba de dificultad. ¿Qué pasa? Que si en algún momento una de esas ejecuciones de una función en algún minero obteniese un resultado diferente, ese bloque no lo añadiría, no lo incorporaría a la cadena de bloques el minero. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer una función de un smart contract que llame a una API externa para incorporar en su lógica interna ese dato que viene de la API externa. ¿Por qué? Porque puede variar mucho, esto es muy variable. Imaginaos, por ejemplo, con el tema de los mercados financieros, de los exchanges, ¿no? ¿Cuánto cotiza, por ejemplo, el Ether? Pues el Ether cada segundo prácticamente cambia de cotización, entonces es muy fácil que la API en un minero retorne un resultado diferente a otro. Entonces esto no puede ser. ¿Cuál es el mecanismo? Que ya lo explicaba en otro vídeo. Pues el mecanismo que se llegó a la conclusión de que era el idóneo, y efectivamente es el único que se puede realizar a día de hoy, es que un smart contract pueda recibir información del exterior, pero en base a transacciones. Por ejemplo, si yo realizo una transacción a un smart contract diciéndole, oye, un Ether vale $1.500, ¿no? Entonces, ese número es el que es en la transacción, nadie va a consultar nada, eso no va a variar, ese es el número, el parámetro de la transacción con el que todos los mineros van a jugar. Entonces, la forma de incorporar datos a una blockchain es a través de una transacción desde una wallet externa. Ahora bien, ¿cómo un smart contract, cómo automatiza esto, ¿no? Podríamos decirlo así. Bueno, pues cuando requiere de una información concreta, dispara uno de sus eventos. Y todos ya sabemos que los eventos se pueden leer, escuchar desde servidores, desde dApps, y eso en todos los que desde todo software que esté externamente conectado a la blockchain puede leer eventos. Entonces, en el momento en que un agente externo detecta que un smart contract concreto ha levantado un evento determinado, puede ejecutar una serie de instrucciones de lógica de negocio y devolver el resultado a través de una transacción al smart contract, ¿no? Esta es la forma de automatizarlo. En este sentido, Chainlink no cambia este protocolo. Digamos que sigue este mismo esquema. Lo que pasa que Chainlink, aunque se habla de Chainlink como el sistema que permite la descentralización, sí permite igualmente la centralización. O sea, se puede hacer con una única fuente externa, una única transacción e incorporar datos. O se puede hacer con más, como ya veremos. O sea que quedaros primero con la idea que Chainlink no necesariamente tiene que ser descentralizado. Lo permite, esa es su filosofía, ese es su último objetivo, pero también permite utilizar oráculos de forma centralizada. Y el esquema es el que os he comentado. Evento, escucha del evento, lógica de lo que sea, resultado, transacción a la blockchain. Y así se incorpora la transacción sin que haya variedad en la minería entre mineros y por tanto se puedan incorporar los bloques. Bien, os voy a mostrar ahora un segundo. Aquí. Bien, pues este es un poco el esquema. Olvidaros ahora de esta parte. Hay un concepto clave en Chainlink que es un nodo, un oráculo, ¿no? Lo que es un oráculo.
Y podríamos preguntarnos, ¿qué es un oráculo en Chainlink? Bueno, un oráculo es una entidad que permite la entrada de información externa a la blockchain y viceversa. Aunque siempre se habla de la entrada, también se puede producir el efecto contrario, es decir, que la blockchain dé órdenes a un agente externo para que haga algo. Y un oráculo está formado a su vez por dos entidades. Por una entidad que está on-chain, es decir, que está dentro de la cadena de bloques, y por una entidad que está off-chain, es decir, que está fuera de la cadena de bloques. Es decir, un software que corre como cualquier otro servicio tradicional en la nube, en un servidor, etc. Bien, aquí concretamente lo vemos, ¿no? Tenemos el oráculo, el contrato del oráculo, que sería la parte on-chain, y tendríamos el software, el servicio de software que corre off-chain, fuera de la cadena. Este contrato del oráculo es el que levanta un evento con una serie de información que va a servir de parámetros para la parte off-chain del oráculo, que es el software que ejecuta lo que tenga que ejecutar. Entonces, cuando este oráculo levanta un evento, este software lo escucha, genera una serie de instrucciones ya predefinidas guardadas en el software, obtiene un resultado y se lo devuelve nuevamente y se lo devuelve al contrato del oráculo. Ahora veremos qué pasa una vez que se lo devuelve. Pero tener otra cosa presente. Cuando hablamos de oráculos, siempre hablamos como de llamadas a APIs externas para que incorporar datos. Pero podría ser, por ejemplo, y esto es muy útil, la creación en este software de un código, de un número aleatorio, por ejemplo, la aleatoriedad que no existe en los smart contracts, ¿no? Esto podría ser, o bueno, podría darse cualquier cosa que se pueda ejecutar con código. Bien, tenemos esta parte conceptualizada. Bueno, esto no os preocupéis, estos son, digamos, funciones, ¿no? Es un poco el sistema que os he planteado, esto es lo que es un oráculo, pero ahora podría surgir la pregunta, ¿y cuándo dispara un contrato de oráculo un evento? Bueno, pues cuando otro contrato, que es este de aquí, que es nuestro contrato propiamente, el que nosotros hemos programado, hace una request, una llamada al contrato del oráculo para que levante ese evento. Pero la curiosidad es que hace un paso intermedio. Pasa por el contrato que gestiona todo el tema de los tokens links, porque los incentivos, todo esto cuesta dinero, los incentivos para que esto funcione es a través de pago del token link. Este contrato, que no lo vamos a ver hoy, es compatible con RC20, pero no es un estándar RC20, sino, si no quiero recordar mal, un 677 o un 667, algo así es, no me acuerdo, ya lo veremos en otro vídeo, que básicamente es como un RC20, pero con la posibilidad, además de recibir, de gestionar estos tokens, de delegar una funcionalidad, de tal manera que se garantiza aquí que se han recibido los tokens y luego se ejecuta el evento y demás. Pero no vamos a entrar en el tema de este contrato. Simplemente quedaros con la idea de que nuestro contrato que programamos hace una llamada al contrato de oráculo utilizando el link token como intermediario y esta a su vez levanta un evento a la parte off-chain del oráculo que a su vez ejecuta lo que tenga que ejecutar, devuelve la respuesta al oráculo, al contrato del oráculo y este a su vez a través de una transacción interna o mensaje a nuestro contrato. ¿Por qué pone aquí Chainlink Client? Bueno, esto básicamente es una herencia. Nosotros heredamos, en nuestro contrato vamos a heredar con la keyword is, ya os acordáis de esto, vamos a heredar el contrato que nos proporciona Chainlink para poder hacer estas llamadas. Pero como veis aquí, esto sería un sistema, aún sería un sistema bastante tradicional en el sentido de que, con sus peculiaridades, pero en el sentido de que, bueno, si este nodo, esta parte off-chain es hackeada o se cae o lo que sea, vamos a poner que es hackeada y devuelve un dato erróneo, este dato erróneo a su vez se va a devolver a nuestro contrato y nuestro contrato de alguna manera se va a ver afectado, con lo cual tendríamos un único punto de falla.
Entonces, ¿qué es a lo que tiende Chainlink y lo que permite? Esta es la gran digamos, revolución, es un sistema de oráculos descentralizado. Para ello podemos generar en la parte off-chain del oráculo la petición de dato, que por ejemplo si estamos pidiendo un dato, por ejemplo del tiempo, podríamos pedir ese dato a varias APIs, de tal manera que si las APIs alguna se corrompe, podemos tener los datos y bueno, calcular cuál es el dato correcto para devolverlo al contrato del oráculo. Pero aquí sigue habiendo un único punto de falla, que se trata de la parte off-chain que ejecuta el código. Estos son proveedores de información. ¿Qué pasa si se hackea esto? Tendríamos otra vez el mismo problema de punto de falla. Y entonces, bueno, encontramos la solución más descentralizada, que es no solamente vamos a pedir el dato a muchos proveedores de ese dato, sino que además se lo va a pedir desde diferentes puntos de entrada de nodos, ¿no? De software externo. Y estos a su vez devolverán el dato a un contrato que utiliza un agregador, que no lo vamos a ver hoy, pero que básicamente pues, está predefinida una serie de funcionalidades, como por ejemplo pues, descartar aquellos nodos que devuelvan una respuesta que se vaya mucho de la media, o calcular pues, justamente un dato promedio para devolver, etc. Incluso si nosotros generamos nuestro propio oráculo, podemos generar también nuestras propias reglas de filtrado, consenso, etc. ¿no? Hoy no vamos a ver esta casuística, vamos a entender la parte más básica, que es el proceso de llamada y recepción de una transacción externa a la blockchain. Básicamente, como os decía, un nodo puede en ambas direcciones recibir y enviar información al mundo exterior, al mundo en el que nos movemos. Eso incluye exchanges, incluyen APIs de cualquier naturaleza, números aleatorios, pasarelas de bancos, etcétera, etcétera. Todo lo que podáis imaginaros. Bien, yo creo que con esto es un poco el esquema que os quería plantear, para no irme más allá en tiempo, pues yo creo que de esta manera os puede quedar claro, ¿vale? Y repito, si tenéis dudas os quedan dudas, también ver el vídeo anterior porque es muy, muy aclarativo. Bien, dicho todo esto, vamos a entrar directamente en tema de código, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Vamos a ir a nuestro editor favorito, que en mi caso es Visual Studio Code, os lo recomiendo. Y entonces yo he generado en mi escritorio una carpeta, un directorio, en el cual voy a generar todo mi contrato que va a hacer la petición de la información. Bien, primeramente lo que tenéis que saber es que yo en muchos vídeos anteriores he trabajado con Remix. Hoy, por darle un toque nuevo y también por refrescar con herramientas, conocimiento de herramientas, voy a trabajar con Truffle. Truffle es un framework hiper conocido en el mundo de la blockchain para lo que es el deploy y el testing de smart contracts. Entonces, aquí vamos a ver. Este es a ver si lo ve, aquí tenéis la herramienta, se llama Truffle Suite. Este framework, bueno, tiene varias, podríamos llamarlo a su vez librerías. La que nos interesa a nosotros es Truffle. Para instalar Truffle lo tenéis que tener en vuestra máquina local a nivel global instalado. Y el comando va a ser npm install truffle-g, que indica que, bueno, instálalo de forma global, no para un proyecto específico, ¿vale? Entonces nosotros nos vamos a ir yo ya lo tengo instalado, entonces me voy a ir a mi directorio y lo que voy a hacer es inicializar
primeramente, un proyecto npm básico. Y esto se hace npm init y, que indica sí a todo, hazme una instalación, inicialízame un proyecto npm básico. Y ya lo tenemos, ya veis aquí que tenemos nuestro package JSON. Bien, lo siguiente que vamos a tener que hacer, vamos a limpiar la consola, va a ser inicializar un proyecto de Truffle con el framework Truffle. Para eso tenemos que usar el comando Truffle init, y en principio creo que no tiene ninguna otra opción, con esto ya bastaría, y le damos así. Entonces, a ver si nos lo genera todo, y ahí lo tenemos. Como podéis ver, nos ha generado una estructura de carpetas que básicamente son 3 y un archivo de configuración, el de Truffle config. Tenemos los contratos, tenemos las migraciones y tenemos los tests. Los contratos son donde vamos a guardar nuestro código fuente de contrato. Tiene uno de migraciones y migraciones son scripts de JS que usa Truffle a la hora de hacer el deploy, la migración a una cadena de blockchain, ya sea en la testnet o en la mainnet. Y luego finalmente tenemos otro directorio test, que ahí tendríamos un archivo JS básicamente que nos permite pues testear nuestros contratos. Y Truffle config, que es un archivo JS de configuración. Pues básicamente vamos a especificar aquí en qué red vamos a hacer el deploy de nuestro smart contract, qué tipo de versión de compilador vamos a usar para compilar los smart contracts, y en el caso de que requeramos hacer una transacción, como así lo vamos a necesitar, porque para hacer el deploy de un smart contract a la blockchain necesitamos evidentemente de hacer una transacción con una clave privada desde una wallet que pueda subir la información del smart contract, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a vamos a configurar un poquito este archivo, que es el que va a generar todo el contexto del deploy. Yo, paralelamente, en otra pantalla tengo un poquito todo esto hecho, entonces voy a hacer un poco un copia-pega para ir un poquito más rápidos. Yo, concretamente, voy a trabajar en Koban. Koban, si ya conocéis, es una testnet de Ethereum que nos permite trabajar pues, con tokens y la criptomoneda Ether sin valor alguno, ¿no? Para eso usamos las faucets, que son fuentes pues, que nos regalan de alguna manera esos tokens de prueba y no tenemos que manejar dinero real. Bien, como os habéis fijado aquí, tenemos la configuración de la red entre corchetes, porque esto es un objeto, ¿no? Y entonces tenemos que hacer establecer un proveedor, ¿no? Lo primero que vais a ver aquí es que yo estoy utilizando HWallet Provider. Esto es un módulo de NPM que nos permite firmar transacciones dándole o bien el conjunto de estas palabras, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama el conjunto de estas palabras, que genera a su vez una clave privada, o pasándole directamente una clave privada. Yo, en este caso, voy a optar por pasar directamente una clave privada. Y para trabajar con eso, por tanto, debo bajar este módulo. Entonces, este módulo lo voy a copiar aquí y lo voy a instalar desde mi terminal para que veáis. Entonces, npm install y se llama Truffle HWallet Provider Briefcase. Yo le doy y bueno, ahí estamos instalando nuestro módulo. Concretamente, la página, esto ya lo voy a cerrar para ir quitando cosas. Esto va a quitar, esto va a quitar, va a quitar, va a quitar. Y entonces, bueno, aquí no lo tengo, pero bueno, básicamente buscar por HWallet Provider y os saldrá, ¿no? Lo instaláis, como lo he instalado.
Vamos a ver, vamos a volver a nuestro código. Está instalándolo, pero mientras tanto pues vamos a requerirlo en nuestro archivo de configuración, ¿no? Aquí de hecho ya te viene comentado cómo hacerlo también. Yo voy a copiarlo. Vamos a ello. Lo copio y lo pego. Entonces, bueno, olvidaros de esto ahora mismo y fijaros que tengo, bueno, en una constante este HD Wallet Provider, ¿no? Ya te está diciendo pues que es un proveedor de billetera básicamente, ¿no? Que, bueno, se configura a través de una clave privada. Bien, la clave privada, lo bueno es hacerlo a través de un sistema de variables de entorno. Para ello tenemos el módulo .env que nos permite editar y capturar esas variables de entorno en ejecución en Node, ¿no? Si nosotros vamos aquí, .env, creo que lo tenía abierto, este es .env, es un módulo npm, ponéis así npm install.env y se os instalará en vuestro proyecto. Bien, vamos otra vez a nuestro código y entonces, bueno, aquí tenemos ya instalado el .env. Bueno, lo tenemos requerido, pero yo personalmente lo tengo que instalar también. Para ello vamos a, ya se ha instalado nuestro Wallet Provider, vamos a limpiar el terminal y vamos a instalar el .env. Y vamos a tener en nuestro sistema de carpetas que generar un archivo oculto, por eso empieza por punto, y que se va a llamar env, ¿vale? Que es un archivo, pues nuevamente de configuración. Aquí yo ahora voy a cortar el vídeo y luego volveré a grabar para que no veáis nuestras... bueno, el punto, vais a ver una información de Infura, eso no me importa, porque bueno, yo doy de baja el proyecto, pero la clave privada que es de testnet, no, tampoco tendría mayor problema, pero para que me sirvan para otras prácticas, no os lo voy a mostrar. Disculpadme en este sentido. Entonces yo voy a copiar y ahora voy a pegar, pero paro el vídeo y retomo. Vale, una vez que ya hemos generado nuestro archivo env, tenemos que establecer un archivo git ignore, yo os lo recomiendo para que en el caso de que hagamos un deploy, subamos nuestra copia de archivo a GitHub a través de Git, no subamos las variables que queremos esconder, que no queremos que los demás usuarios vean. Y luego también por un tema de usabilidad, de práctica, tenemos que también evitar que se suban todos los módulos que son innecesarios, porque luego con un npmi de install ya lo solucionamos. Por lo tanto, esto es importante. En el tema de archivos, en el archivo env, por favor, evitar utilizar el punto y coma final de cada variable de configuración que uséis, porque si no, no va a funcionar. Bien, entonces, como veis aquí, nosotros aquí hemos generado un nuevo objeto que es HD Wallet Provider, y entonces aquí el primer parámetro que recibe es un array de claves privadas que van a ser la clave privada que va a permitir pues, generar la transacción. Yo concretamente he utilizado Metamask para ello, ¿no? Me he situado en la red Koban en Metamask, he creado una cuenta y esa cuenta he exportado la clave privada. ¿Por qué de esta manera? Pues simplemente para poder utilizar posteriormente Metamask con este contrato. Y esa clave privada la he guardado en mi archivo .env. Entonces lo que necesitamos ahora es básicamente requerirlo aquí en una constante
y esto va a ser process.en. Y le llamamos así con el mismo nombre. Bien, listo. Y luego con el segundo parámetro es un punto de acceso a la blockchain. Es un proveedor, ¿no? Para interactuar con la blockchain, que nos retorne un objeto para poder interactuar con la blockchain, ¿no? Entonces, en este caso he utilizado Infura. Si nosotros vamos a Infura, nos situamos en Ethereum y abrimos un nuevo proyecto, que yo le he llamado Clock, aquí me da igual que veáis los datos porque voy a borrar este proyecto, vais a ver que existe un Project ID, ¿no? Este es el parámetro, la URL que tenemos que poner, como lo indica aquí. Pero cuidado, porque no debemos situarnos en la mainnet, debemos situarnos en la red de pruebas en la que estemos operando, que en este caso es Cobalt. Bien, entonces ya esto lo vamos a cerrar, vamos a volver a nuestro código, si me deja, ahí estamos. Y entonces lo que vamos a hacer es esta variable la vamos a guardar, bueno, ya lo he guardado de hecho en nuestro archivo .e, pero la vamos a traer y la vamos a almacenar en una constante. Entonces, bueno, la manera de acceder es process.en y el mismo nombre. Y ya está, ya tendríamos lo que es los dos datos que necesitamos para generar esta HD Wallet Provider, ¿no? Entonces, bueno, salvamos los cambios y aquí faltaría algo más. Pues, bueno, testing no vamos a hacer nada por ahora. Sí, el compilador. Yo quiero que compile concretamente en una versión específica, que es la 0.6.0. ¿Vale? Y, bueno, este simbólico, o sea, la coma la podemos borrar y salvamos. Y listo. Y ya con esto tenemos nuestro archivo de configuración listo para poder ser empleado en la ejecución. Bien, ¿qué más nos falta? Hombre, pues nos falta, de lo que es todo esto ya estaría, pero nos falta evidentemente nuestro contrato. Entonces nos vamos a Contracts y ponemos clock.sol, bueno, yo lo llamaba así, cualquiera lo podéis llamar como os dé la gana. Y bueno, para ir un poquito más rápidos, lo que voy a hacer es copiar el código, ¿vale? Entonces lo vamos a pegar aquí y voilà, tenemos nuestro smart contract, que es el que va a pedir al oráculo, ¿no? Entonces, primero, veis aquí que me está señalando un error, no os preocupéis, esto es porque la versión de compilación de compilador general es la 0.7 en mi caso y me da ese error, pero yo ya le he especificado en Truffle Config que use la 0.6, por lo tanto no os preocupéis por ese error. Y bueno, lo primero que vemos aquí es un import, ¿no? Un import que básicamente me está trayendo un contrato que se llama chainlinkclient.sol. Este es el contrato que nos va a permitir realizar requests, llamadas a oráculos, y que lo tenemos que heredar. Aquí ya veis que he puesto contract clock, que es como he llamado mi contrato, y lo tenemos que heredar con la keyword is aquí, ¿no? Bien, ¿de dónde traigo yo este contrato? Porque esto que me está diciendo, bueno, por default, si no indicamos lo contrario, va a buscar el node modules, ¿no? Sin embargo, nosotros esto no lo viene Truffle por defecto, lo tenemos que instalar. ¿Cómo instalamos esto? Pues bueno, como hacemos cualquier otro paquete. npm este se llama chainlink contracts. Y lo instalamos. Y esto nos va a instalar todos los contratos que han programado la gente de Chainlink para que podamos manejarnos en este ecosistema de los oráculos descentralizados. Entonces aquí ahora veremos en Node Modules, cuando termine de bajarse todos los contratos, todo el módulo, vamos a ver
este módulo. Ahora lo vamos a ver enseguida. Vamos a esperar a que termine de cargarse. Vamos a ver. Listo. Bien. Cierro la terminal. Si me voy a Node Modules, vemos aquí Chainlink. Y si vamos bueno, Chainlink, Contrast, Source, y aquí tenemos los contratos para las diferentes versiones de compilador. Yo voy a utilizar la 06. Por eso, como veis, pone Chainlink /contrast /src /v06. Y concretamente vamos a traer nuestro contrato Chainlink Client Source, que es el que nos permite hacer los requests, las llamadas. Bien, dicho esto, nosotros vamos a establecer una variable de estado de tipo booleano y public para que tenga su propio método getter, que se va a llamar alarm_done. Este contrato, antes de continuar, os voy a explicar una cosa muy sencillita. Este contrato va a pedir al oráculo, cuando decíamos el oráculo tiene que hacer una serie de cosas y devolver, ¿no?, la data. Este contrato básicamente le va a decir al oráculo, oye, mira, dentro de X segundos me haces una transacción a esta adres que es la mía, pero va a ser una transacción vacía en este caso. Y esto lo hago para que veáis de forma más simple el funcionamiento, ¿no?, los flujos. Luego ya veremos cómo se puede, en este vídeo un poquito y en otros vídeos, cómo se puede pues, ya pedir determinada información, etc. Pero esto es muy importante para que eso os quede claro. Y luego vamos a necesitar 3 variables que son propias de este ecosistema Chainlink, ¿vale? Que es, primero, tenemos una dirección de Ethereum. Bueno, las 3 variables van a ser privadas porque realmente solo las necesitamos usar en este contrato. Y entonces, la primera tenemos la dirección del oráculo. ¿Qué hace referencia a esta variable? Pues la dirección del contrato, esa parte que está on-chain del oráculo, que es su contrato dentro de Ethereum, ¿no? Por tanto, es una address de Ethereum. Olvidaros ahora del job ID y fijaros en la siguiente, un fee. El fee básicamente es lo que tenemos que pagar al oráculo por su servicio, ¿no? Y esto va a estar expresado en Waves, en Ethers, no, va a estar expresado en links, que para eso es su... un segundo, se ha apagado el vídeo. Ese es su token nativo. Por tanto, por eso va a estar, digamos, expresado en links. ¿Y qué es un job ID? Bueno, cuando nosotros, cuando un nodo, la parte off-chain, la parte fuera de la cadena, escucha un evento de su parte del contrato, tiene que ejecutar algo. ¿Pero qué tiene que ejecutar? Esto tiene que venir preestablecido. Lo único que el evento sí que le puede pasar en sus parámetros, le puede pasar los parámetros de ejecución. Eso sí. Pero aquí hay un concepto clave dentro de Chainlink, que es el trabajo. Bien, el trabajo es un objeto de configuración de los nodos que básicamente tiene 2 partes, está constituido por 2 partes. Una parte que es el inicializador o disparador o el trigger, como lo queráis llamar, que dice, oye, tú vas a ejecutar, vas a hacer tu ejecución, la que sea, cuando se produzca este evento en concreto, ¿no? Y además, este tipo de evento, cuando se produzca con este parámetro que es la address del contrato, es decir, cuando se produzca desde este contrato en concreto. Y luego hay otro objeto que es la parte, todo esto está expresado en JSON, es la parte de las tareas tags, que básicamente es la ejecución, y ya sabemos cuándo tengo que disparar mi código, mi ejecución, pero ¿qué tengo que hacer concretamente? ¿Cuál es esa ejecución? Eso lo conforman las tags. Vamos a ver vamos a ir
Bien, disculpad. Esta es una página que, bueno, se llama Chainlink Market. Si os vais al explorador, vais a encontrar el tema de los nodos, el tema de los trabajadores y el tema de los adaptadores, ¿no? Serían las tres cosas más importantes. Entonces, bueno, dentro de los nodos, si entráis en un nodo con el que vayáis a interactuar, ya os está indicando el fee a pagar, ¿vale? Entonces, vamos a ver que me he ido. Ahora, los trabajos, que era un poco lo que estábamos viendo. Por ejemplo, vamos a ir a este trabajo, veis, aquí me está diciendo que es una petición de tipo get, es decir, una HTTP GET, y que tiene que retornar en la transacción, en la transacción a la blockchain, tiene que retornar un UID 256, un número entero. Si nosotros vamos al trabajo, bueno, aquí se ve expresado de diferentes maneras, pero es un archivo de configuración de tipo JSON y como veis tenemos los inicializadores con un type. El run log básicamente hace referencia que cuando se escuche un evento, ¿no? Y luego tiene unos parámetros. Estos parámetros pues es la dirección, que es la dirección del contrato que dispara ese evento, ¿no? Si ese evento es disparado por otra address, pues no se va a disparar la ejecución. Que la ejecución viene después y viene expresado en tasks o tareas, ¿no? Entonces, en cada una de ellas, que es un arreglo de tareas, y bueno, en cada una de ellas tiene una tipología. Por ejemplo, HTTP GET es una petición de tipo GET, HTTP normal, un JSON parses, pues oye, el resultado se va pasando, ¿no?, a cada tarea. El JSON, el resultado que os obtenga se tiene que pasear a un JSON. Aquí luego se podría incluir un path, es decir, dentro del JSON, una vez que obtengo el JSON, pues vaya a ese dato concreto que quiero. Luego el multiply, pues es multiplicarlo por un número, generalmente es por 100, que se pasa en parámetros. Al igual que hay params, aquí también hay params, y generalmente es por 100 para quitarle la coma. Luego finalmente se convierte en un formato aceptable a Solidity, a blockchain de Ethereum, y por eso se convierte a un 256. Y finalmente esta tarea lo que está indicando es que se haga la transacción de este último dato. Bien, estos objetos me podéis decir, bueno, ¿y quién establece esto, no? Estos son los famosos adaptadores, ¿vale? Si nos vamos aquí, adaptadores. Entonces, bueno, no sé, vamos a ir a uno cualquiera, por ejemplo, el copy. A ver si es que os puedo mostrar con facilidad. Claro, esto es la configuración. No, bien. A ver, un segundo. Hay un adaptador que sería... Bueno, es que adaptadores hay muchísimos. No sé, mira, aquí tenemos un HTTP post. A ver cómo lo veríais fácil. No. Bueno, los adaptadores, pensar que... Es que no me quiero liar más. Se me va el tiempo, pero los adaptadores, pensar que es esas cosas que ejecuta cada tarea, ¿no? Y que hay adaptadores que ya son prediseñados en Chainlink, pero luego cada uno puede hacer también los suyos. ¿Qué más? Bien, pues este es el trabajo, ¿no? Es decir, oye, la dirección del oráculo, pero es que un oráculo puede tener muchos trabajos, no solo uno, y entonces especificamos también en un byte 32, esto es importante, el ID del trabajo. Y luego tenemos la función constructora, ¿no? Que en este caso tiene la palabra public por la compilación, pero en otras versiones de compilador no hace falta public. Y luego tenemos un método que está ya heredado de Chainlink Client,
que es setChainLink Token, que básicamente, como su nombre indica, es setear cuál es la address del token que gestiona el link, ¿no? Ese smart contract que lleva todos los balances de las address con los links de cada una, ¿no? Esto ya lo vimos cuando creamos nuestra propia criptomoneda. Bueno, pues como estamos en la Rosten, hay que poner la address de este contrato en la Rosten, que evidentemente no es la misma que la mainnet. Y así con todos los parámetros, ¿no? El oráculo, pues le metemos también una address que es la address del oráculo en Koban. El job ID, que es un string, porque en bytes32 no deja de ser un array de un string, no deja de ser un array de bytes, pues básicamente metemos aquí el ID del trabajo. Oye, cuando estamos diciendo ejecuta este trabajo en concreto, no ningún otro. El fee es en este caso nuestro nodo. Esto ya lo he mirado anteriormente, todo esto, no vamos a pararnos más tiempo, pero nuestro nodo nos está pidiendo un 0,1 link, ¿no? Entonces, bueno, aquí simplemente hay que coger y como ya vimos, hay que ver los ceros que tienen, ¿no? Las unidades inferiores, y esto es como el Ether tiene 18, pues bueno, hay que multiplicarlo por 10 elevado a 18, ¿no? Y esto, porque no hay que expresarlo en la unidad mínima del link. Y luego seteamos nuestra variable de estado, que esto ya no depende de Chainlink, el alarm down a false, ¿vale? Y ya está. Y con esto ya podemos definir nuestra función que va a hacer el request, la llamada a nuestro nodo. Básicamente, como os comentaba, en este caso solo vamos a decirle al nodo, es un trabajo que básicamente el job ID simplemente lo que hace es cada X al tiempo que nosotros le indiquemos hacernos una transacción sin data ni nada, ¿no? Entonces aquí esta función, por tanto, tendremos que especificar el tiempo que queremos que se tarde el nodo en hacernos la transacción y lo vamos a expresar en este caso en segundos. Es una función pública y nos va a retornar un bytes32, un request ID, ¿no? El request ID es el ID de la llamada, porque hay este contrato, el client sigue, que hemos heredado, sigue ese histórico de IDs para que no se produzcan trampas, errores, ¿no? Entonces, bueno, nos va a retornar el ID de la petición. Cuando hacemos una petición a un nodo, tiene dos partes, ¿no? Primero generamos el objeto de la petición y, bueno, tiene tres partes en realidad. Primero generamos el objeto de la petición. Luego, añadimos los parámetros de esas tasks que hemos visto, los parámetros consecutivamente que se requieran, y finalmente, en una tercera etapa, se envía ya, de hecho, la petición. Entonces, aquí tenemos que utilizar Chainlink. Chainlink viene heredado, ya lo hemos visto. Concretamente, request, ¿no? Request. Aquí, request, que es el objeto de la petición, le estamos diciendo que es de qué hay que especificar qué tipo, ¿no? De variable, como siempre. Entonces, esto es un struct que tiene el contrato de Chainlink, ¿no? Un struct. Y entonces, que aquí lo construimos, ese struct. Entonces, lo único que vamos a hacer es guardarlo en memoria, porque no es del storage. Y básicamente tenemos otro método, también heredado, que es build chainlink request, que como es literalmente es construir una petición a Chainlink. Y entonces, bueno, tiene tres parámetros: el job ID, el trabajo, el ID del trabajo, la dirección a la cual queremos que el contrato del oráculo, una vez reciba el trabajo de la parte off-chain, hacia qué contrato queremos que se transfiera, ¿no? O sea, que se haga esa transacción última de callback, ¿no? Pues en este caso nuestro contrato en address this. Y por último, la función a la que queremos que se llame en esa última transacción. O sea, cuando nosotros llamamos a un contrato de oráculo, dispara un evento, la parte off-chain lo lee
ve que en este evento ve el ID del trabajo y entonces ejecuta todas las tareas de ese trabajo. Si tiene parámetros, los incorpora y los ejecuta y luego retorna el resultado al contrato del oráculo, ¿no? Y este a su vez lo retorna al contrato de origen, el nuestro, que aquí hemos puesto en address, ¿no? Pero claro, tú no puedes llamar directamente a un contrato porque sería una función fallback. No podemos llamar a un contrato sin estipular claramente a qué función del contrato, ¿no? Y para ello metemos como tercer parámetro el selector. Nosotros hemos generado una función en la que se da de vuelta la transacción, pero no la podemos poner como nombre como tal, sino el selector. El selector son los 4 primeros bytes de la firma de una función. Es realmente como funciona la máquina virtual de Ethereum, ¿no? Identifica por bytes las funciones, no por nombres, pero no nos vamos a meter ahí, simplemente quedaros con que esto es un recurso que nos da Solidity, bueno, y es el selector, ¿no? Que es como a bajo nivel la máquina virtual llama a las funciones, ¿no? Y entonces, luego ya, como os he dicho, una vez que hemos construido el objeto con estos 3 parámetros, en el caso de que haya parámetros que añadir a las tags, a las tareas de ejecución, pues los añadimos consecutivamente. Simplemente con el objeto request.add, en este caso, a la tarea add int, que claramente se ve que es añadir un entero sin signo, ¿no? Positivo. Bueno, entonces es que no me quiero meter en los adaptadores, pero aquí, por ejemplo, until, en inglés traducido sería hasta, y aquí lo que hemos generado, el tiempo del bloque, block timestamp, que es cuando se produce esta transacción, más la duración en segundos que recibe por parámetro, ¿no? Si yo cuando llame a esta función le pongo 10, pues será dentro de 10 segundos. Y finalmente retornamos, o sea, ejecutamos, enviamos la petición, la transacción de petición al contrato del oráculo. Para ello hay que meter primeramente la dirección del oráculo, que lo habíamos guardado en Oracle, luego, segundo parámetro, todo el objeto que hemos configurado de petición, y por último el fee, que el fee es la cantidad que queremos transferir de leads, ¿vale? Y ya está. Luego, evidentemente, tenemos que tener esta función de retorno. ¿Dónde estaba? Esta de aquí. Entonces, bueno, la definimos. ¿Qué va a recibir esta función? Esta función va a recibir un request ID, que es el ID de la petición. Va a ser pública porque, claro, es el otro contrato el que tiene que llamarla. Y tiene un método que le he dado aquí, que es el Record Chain Link Fulfillment, que básicamente evalúa el ID de la petición, ¿no? Que sea el correcto. Y luego, como no recibimos datos ni nada, pues simplemente para ver que hemos recibido esta transacción correctamente, cambiamos la variable estado a random, que estaba a false, la habíamos puesto en el constructor, la pasamos a true. Y ya está, ¿no? Y con esto se construye y se recibe, con estas dos funciones, se construye y se recibe una petición a un oráculo en Chainlink. Nada más. Nada más con esto. ¿Vale? Ya veremos ejemplos más. Ya sé que todos vais a creer, yo quiero llamar a una API y tal. Y también, ¿y qué pasa si es una API además con autenticación y demás? Bueno, todo es posible, pero lo iremos viendo poco a poco. Quedaos con la idea de cómo funciona Chainlink, ¿vale? Y luego tenemos una última función, que simplemente es, bueno, si yo tengo que enviar un feed al contrato del oráculo, este contrato a su vez, en el contrato del token link, tiene que tener asociado un saldo, porque si no, no va a poder transferirlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a hacer una función para que si el día de mañana no queremos que este contrato ya tenga vigencia, pues queremos retornar
todos los links que tenga este contrato, ¿no? Y para eso hemos programado la función without link, ¿no? Que si os fijáis, pues simplemente lo que hace es instanciar el contrato que gestiona el token link y lo llama a su método transfer. Bueno, primero hace un require, que lo encapsula en un require, que básicamente llama al método transfer y le dice, bueno, todo el balance que tenga este contrato en links, envíaselo al que está llamando a esta función, ¿vale? Y bueno, en caso de que no se ejecute, pues hay un mensaje de error. Y ya está, eso es todo lo que tenemos que hacer, ¿vale? Eso es todo, nuestro contrato, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, básicamente, es compilar este contrato en Truffle. Entonces, si yo cojo, vamos a limpiar un poquito nuestra terminal. Y entonces para compilar, es decir, para generar ese para poder compilar el código, claro, nosotros no subimos el código fuente a la blockchain, tenemos que compilarlo, ¿no? Entonces, para ello vamos a utilizar el comando truffle compile. Y eso va a compilar todos los contratos que estén dentro de nuestra carpeta contracts. Y aquí es cuando se suelen producir los errores. Crucemos los dedos. A ver. Bueno, de hecho aquí no habíamos guardado. Un segundo, vamos a darle otra vez. Y vamos a ver si se... Bueno, aquí nos está diciendo compilación de los contratos. Y ya está, lo ha compilado, hemos tenido suerte, no ha habido ningún error en la sintaxis, que es algo bastante normal. Pero si os fijáis, se ha creado una carpeta build que básicamente tiene un montón de archivos JSON. ¿Y qué es todo esto? Bueno, tenemos el archivo clock.json, que es nuestro contrato, y tenemos el archivo migrations, que es el otro contrato que está dentro de contracts, que es propio de Truffle. Y luego tenemos una serie de contratos. Bueno, todos estos contratos son heredados de Chainlink Client. Tenemos Chainlink Client, pero luego a su vez este heredado de otros. Por lo tanto, tenemos todo esto. ¿Y qué es esto? Esto se llama artefacto, ¿no? en el lenguaje de Truffle. Si entramos dentro, veréis que es un JSON, básicamente, donde tenemos la API. Entonces, esto es interesante porque tiene muchas cosas. En el caso de que generásemos aquí nuestra propia dApp frontend, por ejemplo, podríamos utilizar ya directamente el API para hacer una instancia de smart contract. Pero bueno, luego tenemos lo que es el bytecode, ¿no? Que es lo que se va a subir a la blockchain propiamente. Entonces este archivo es hiper necesario para hacer la migración o deploy a la blockchain. Bueno, y entonces el segundo paso, una vez que lo hemos compilado, ¿qué es? Bueno, el segundo paso es subirlo a la blockchain. Hacer el deploy, vamos a limpiar. Y esto se hace con Truffle, migrate. Migrar en Truffle es como deploy. Vamos a limpiar todo lo que haya. Esto se utiliza con reset. Y vamos a poner... ¿cuál era la palabra? Que no me acuerdo. Para las redes. Vamos a ver cómo está puesto aquí. Network. Esto es. Network. Y Koban, ¿no? Que es como hemos llamado a nuestra red, ¿no? A que hemos configurado. Podríamos llamarle de otra manera, pero lo lógico es llamarle de la misma manera que se llama, ¿no? O sea, en Truffle config, aquí podríamos cambiar el nombre de este objeto. Al final lo que importa es esto, ¿no? La configuración y el ID de la red.
pero lógico es que llamemos como lo que es, ¿no? Entonces, ahora le damos a intro y vamos a ver si se produce la migración de forma exitosa. Esto suele tardar un poquito, espero que no tarde mucho, si no tendré que parar el vídeo. Ya lo que he hecho ha sido ya el deploy del smart contract. Lo que pasa es que no me había fijado, había parado el vídeo porque era muy largo, pero encima había cometido un error que no me había fijado, que no había hecho el script de migración, que aquí lo tenemos. Claro, este script básicamente lo que hace es requerir el JSON en nuestro caso del contrato clock, el clock.json, lo requiere, lo guarda en una constante y luego a través del objeto deployer lo ejecuta para el tema del deploy, ¿no? Si esto no existe, este archivo, como tenía en mi caso, no va a subirse. Pero bueno, ya lo he corregido, lo he puesto y he hecho todo el deploy, como se decía, con el comando el de truffle, migrate y network para seleccionar cuál es la network que queréis y el nombre de Cobalt. Vale, como veis, aquí ya tengo lo que es la migración y tenemos la dirección del contrato. Aquí tenemos deploying clock, que es nuestro contrato. Entonces tenemos aquí la dirección del contrato. Si nosotros ahora la copiamos y nos vamos a lo que es el navegador y nos vamos a la testnet de Koban y buscamos esta dirección, ahí veis que se trata que ha habido únicamente una transacción de creación del contrato, que es nuestro caso. Si os fijáis, es interesante entrar en esta transacción porque veréis el origen que empieza, bueno, todas empiezan por 0x, que es el código hexadecimal, pero luego es 7A39. Si nosotros entramos en MetaMask, que os había dicho que había exportado la clave privada, fijaros que la dirección es 7A39, no sé si se ve bien, por lo tanto lo hemos hecho desde esta dirección. Bien, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer ahora es generar un nuevo archivo en Remix y vamos a interactuar de forma más o menos gráfica, visible. Vamos con la interfaz que nos permite, que al final no es más que una DAP, Remix, vamos a interactuar con este contrato y vamos a llamar al oráculo. Para ello vamos a generar un nuevo archivo que le vamos a llamar clock.show y vamos a pegar nuestro código porque lo requiere luego para instanciarlo. Entonces vamos a ver nuestro código. Nuestro código está aquí. Vamos a hacer un copia-pega. Nos vamos al navegador, lo pegamos y en principio no debería haber ningún problema salvo una cuestión. Aquí, y esto es importante, es un error que seguro que cometeríais, la importación, claro, aquí ya no tenemos un directorio de módulos, ¿no? De Node. Por lo tanto, lo que tenemos que hacerlo es importarlo directamente desde GitHub, que nos lo permite Remix. Entonces, bueno, vamos a importarlo directamente. Un segundo. Y ahora ya sí. Nosotros vamos a compilarlo y vamos a ver que no nos dé ningún tipo de problema. Y ya está compilado. Vale, ahora todos estos mensajes que habéis visto son los contratos heredados. Ahora nosotros nos vamos a ir a lo que es el deploy y esta vez no vamos a hacer el deploy en nuestra máquina virtual de JavaScript, sino que lo vamos a hacer en una inyección de Web3. El objeto Web3 que se inyecta a través del navegador por medio de MetaMask. Entonces, si os fijáis, aquí hay una dirección que empieza por 7A3, que es justamente nuestra dirección
que tiene 2,71 de balance en Ethers, ¿vale? Entonces hasta ahí bien. Nosotros no tenemos que hacer el deploy de este smart contract, simplemente lo tenemos que instanciar. Por tanto, vamos a copiar nuestra dirección de contrato y aquí ponemos address y ya nos lo despliega, ¿no? Ya tenemos la instancia con la que podemos interactuar, ¿no?, con nuestro contrato. Si nosotros vemos cuál es el valor de nuestra variable de estado, veréis que es false. ¿Por qué? Porque en el constructor la hemos inicializado en false. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a llamar a la función requestAlarmClock, que es la función que se encarga de llamar al nodo para que dentro de X tiempo que pasamos como parámetro, ese tiempo en segundos, nos haga una transacción. En este caso, una transacción que tiene poco sentido porque es simplemente, como lo indica el nombre del contrato, una especie de alarma, ¿no? Cada X pasado ese tiempo nos va a hacer una transacción, pero en realidad no nos va a traer ni una data de ninguna API ni nada, porque simplemente así no lo queremos. Otro día lo haremos con una API externa, pero el esquema y las funciones todo es igual, ¿no? En este caso, simplemente lo que cambia es el trabajo, que el trabajo solo tiene una tarea, que es esa, hacer una transacción al cabo del tiempo que le estipulemos. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo 10 segundos, es decir, el oráculo debe hacerme una transacción a los 10 segundos y yo le doy, me va a salir un error. Y aquí lo vemos. ¿Cuál es ese error? Nos dice algo como que no tenemos suficientes, como que se va a producir un error, se va a revertir por una falta, digamos, de balance. Pero no es una falta de balance. Nosotros de Ether, que ya tenemos en nuestra cuenta, pensar un poco en el esquema, cómo funciona todo esto. Ya lo hemos dicho claramente antes. Es el contrato el que, a través del contrato de link, de los tokens link, llama al oráculo. Y esto se hace cediendo parte del balance que tenga esa dirección de nuestro contrato al oráculo. Por lo tanto, debe tener un balance en links dentro del contrato del token link, nuestra dirección de contrato. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es ponerle un poquito de balance. Para eso yo tengo en mi propia cuenta que estoy usando, tengo un balance bastante grande de links. Entonces lo que voy a hacer es, voy a copiar la dirección, voy a ir a enviar a mi contrato pues unos cuantos links. Voy a poner, por ejemplo, 5, ¿no? Y entonces yo le doy a siguiente. Confirmar y listo. Ya vemos que la transacción está en un estado pendiente. Enseguida, porque esto es muy rápido, se va a pasar ya como completado. Vamos a ver, ya está confirmada. Y entonces ahora ya podemos llamar a nuestra función de requestAlarmClock. Le damos y claro, esta es una transacción, ¿no? Esta es una transacción claramente que tenemos que confirmar, ¿no? Pensar un poco lo que estáis haciendo. Es una transacción que hay que confirmar, porque vamos a hacer desde nuestra wallet que veis aquí, yo le he puesto mi wallet ejemplo Chainlink, es mi wallet personal, una transacción, ¿no?, a esta función. Por tanto, tengo que confirmar. Y si vamos a los logs, vamos a ver si me da como una transacción exitosa. Recordar que estamos ejecutando la función que llama al oráculo. Ya está, correcto. Y si yo ahora voy a ver mi variable de estado, sigue estando en false. Pero voy a seguir dándole, porque va a tardar 10 segundos el oráculo en llamar a mi otra función. En algún momento se va a poner en true, aproximadamente a los 10 segundos.
por lo menos debería. Ya está, en true. ¿Veis? Ya hemos hecho todo. Hemos llamado a la función que llama al oráculo a través de nuestra wallet privada y este oráculo a su vez ha hecho el trabajo de a los 10 segundos mandar una transacción a su propio contrato de oráculo y este a su vez a través de una transacción interna a nuestro contrato, a la función fulfill alarm, que no recibe mayor historia que el ID del request y no recibe ninguna data. Lo único que hacemos es poner a true nuestra variable de estado. Y si nos vamos aquí, vamos a ver un poco el explorador para ver exactamente esto que estamos diciendo, ¿no? Si os fijáis, se ha producido una transacción, aparte de la creación del contrato, se ha producido otra transacción externa, que es la de nuestra wallet, en este caso el MetaMask, a la función que hace la petición al oráculo, y luego hemos tenido que recibir una transacción interna, que es posteriormente a los 10 segundos, que es la del oráculo. Si nos vamos a la transacción, y si nos vemos aquí, veremos que hay una transacción interna. Vamos a ver cómo esto lo vemos. Transacciones internas o mensajes, su equivalente, es transacciones entre contratos. Entonces, si nosotros vamos al hash de la transacción, entramos en lo que es la información de la transacción, vemos que el destino, o sea, el origen, empieza en B1C, ¿no? B1C. Un segundo. O sea, el destino es nuestro contrato, el 2F90, que es este de aquí. 3DF, a ver, un segundo que me aclare. 3DF es nuestro contrato. Un segundo. Es que yo no sé por qué separan así las transacciones, a mí me leo un poco. Vamos a ver. Aquí vemos, ¿ves? Esta es la dirección de nuestro contrato. Y el origen es 2F90. Que es este 2F90, que es el oráculo. ¿Vale? O sea que ha sido la dirección del oráculo, del contrato del oráculo, que nos ha devuelto esa transacción de callback. ¿Vale? Estaba mirando ahora cuál era la otra transacción, por curiosidad. Estas cosas son muy curiosas. A36. ¿Ves? Este es A36, es el contrato del token link. Y A3DF, es nuestro contrato. Es nuestro contrato. Claro, entonces, para que veáis, primeramente tenemos una transacción de nuestro contrato al contrato link, que como os decía es el intermediario. Y este es luego el que directamente llama al contrato oráculo por delegación. Y este, cuando el oráculo ya fuera de la cadena ha resuelto lo que tenga que resolver, que en nuestro caso es esperar un X tiempo, 10 segundos le hemos marcado, le ha indicado al contrato de oráculo que haga una transacción, o sea, le ha hecho una transacción a él y de él ha salido una transacción interna a nosotros. ¿Os fijáis? De nosotros al contrato de link, luego ya de link va al contrato de oráculo
y cuando se resuelve en la tarea, en este caso el trabajo que haya tenido que hacer el oráculo, hace una transacción a el contrato del oráculo y del contrato del oráculo otra vez a nosotros, ¿vale? Esto está en transacciones internas porque son transacciones internas. En transacciones externas únicamente está lo que es la creación del contrato, evidentemente el deploy, y la llamada que hemos hecho desde nuestra wallet a la función que hace la petición al oráculo. Está bien claro. Y nada, y eso sería todo. Yo, por ejemplo, ahora, ¿qué ocurre? Que yo, por ejemplo, le he ingresado, quiero recordar, 4... a este contrato le he ingresado 4 links, podían ser. No, 5 links. Y yo ahora imaginaros, y hemos utilizado uno, imaginaros que yo que ya no voy a utilizar este contrato y quiero que me vuelva todos los links a mí, ¿no? Pues en este caso tendría que llamar a withdraw link, ¿vale? Entonces, si yo llamo a withdraw link, vamos a hacer la transacción, firmar la transacción. Vamos a ver si se ha generado correctamente. Y aquí debería haber otra tercera transacción, que aquí la tenemos, ¿ves? Esta tercera transacción. Y ahora nuestro del contrato link, perdón, de este contrato link debería salir a nosotros, a la dirección a esta dirección de aquí, ahora no me sale, en la que acaba de ser TA39, ¿vale? Entonces eso es un poco todo lo que lo que básicamente lo que quería mostraros, ¿no? Entonces espero que os haya sido de muchísima utilidad, hayáis aprendido, os hayáis quedado sobre todo con el esquema general y cómo funcionan las cosas. Igual ha habido un poquito más de duda con @win. Bueno, básicamente esto es un método del objeto, del request, until, que es en este caso hasta, es un tipo de adaptador, tarea, y el segundo parámetro es como se llama, y el segundo parámetro es el parámetro, ¿no? Este es el tipo de tarea y este es el parámetro de tarea, que es el tiempo. Y bueno, básicamente eso es como funciona un nodo de Chainlink. Un nodo de Chainlink funciona de esta manera, con dos funciones, una de emisión y otra de recepción, utilizando de intermediario el contrato del token link, y este genera llamadas internas al oráculo, el contrato de oráculo, que ya sabéis que un oráculo está formado por un contrato on-chain y un software off-chain que ejecuta un trabajo predefinido que tiene un inicializador y una serie de tareas. Esas tareas se pueden pasar, se pueden parametrizar a través de incorporación en el objeto de petición. Y ya está. Claro, esto es unidireccional, o sea, unidireccional. Esto es tiene una única falla de oráculo y no está descentralizado. ¿Cuál sería la otra cuestión que podríamos hacer? Bueno, pues estaría el tema de que existe el agregado, que yo no lo voy a explicar ahora, que es, bueno, muchos nodos escuchan el evento y responden al contrato del oráculo, que es un agregado de todos esos nodos, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería un poco cómo funciona, ¿no? Básicamente.
Es decir, tú puedes generar un nodo. Tú puedes generar un nodo que, que responda a un mismo contrato. No es que obligatoriamente cada nodo tenga que tener su contrato, ¿no? Puede haber un contrato que agregue muchas respuestas de nodos. No necesariamente un nodo tiene que tener su propio contrato. Y eso sería un poco todo. Ya está. No hay más. Bueno, espero que os haya sido de mucho interés y nada, un saludo a todos. Hoy ha sido un poco denso porque es que este tema no es nada fácil y bueno, pero poco a poco iremos viendo más cositas de como dice mi tierra, más cositas de este tema. Nada, espero que os haya gustado. Venga, un saludo y no me faltéis, os espero. Hasta luego.